Bien, ¿cómo están? Las 6 de la tarde en punto en todo el país. Aquí estamos nosotros como todos los días en vivo a través del Instagram Live de Minuto G, como todos los días, hablando, analizando la actualidad, tema recurrente desde hace ya casi un mes. Que estamos con estos encuentros hablando del COVID-19, de lo que es el aislamiento social y lo que tiene que ver también con la dinámica de la sociedad, de cómo estamos de alguna forma reaccionando ante esta pandemia. Ciudad turística, si la hay, es Villa Gesell. Una actividad económica por excelencia en nuestra ciudad tiene que ver con el turismo. Si hay un sector de la economía a nivel mundial golpeado por lo que tiene que ver con el coronavirus, es el turismo. Justamente lo que nos piden es que nos quedemos quietos y en casa, y el turismo se trata de todo lo contrario, de salir, de viajar. Bueno, el turismo y cómo se ve afectado es la idea de dialogar en esta tarde con una invitada que no solamente habla de turismo, sino que también habla de política, y por eso es interesante, o por eso fue nuestra intención, ¿no? Invitarla para sumarse a estas charlas en la tarde de hoy. Estoy hablando de Mora Zavala, una joven profesional de nuestra ciudad que seguramente en algunos minutos se estará sumando a la transmisión de Minuto G para analizar esto que decíamos, ¿no? El turismo, el sector tal vez más golpeado por el coronavirus y un poco la... Marce, además de ser licenciada en turismo, también es la secretaria de bloque de CREAR, el Consejo Deliberante de Villa Gesell, por eso no solamente hablaremos de turismo, sino seguramente con algo de política. ¿Cómo estás, Mora? Buenas tardes, gracias por recibirnos, gracias por atendernos. Muy bien, muy contenta de estar en vivo con ustedes. Ahí le bajé un poquito el brillo a la pantalla, si no me sale el reflejo en los lentes. Ah, que se ve bárbaro. Si es Perfecto. cuestión de presentarse, Mora, porque arrancó licenciada en turismo, militante del radicalismo, hoy secretaria de bloque de CREAR. ¿Qué orden lo pones a esto? Porque sos todo eso. Y es difícil, es difícil. Creo que la política va de la mano de la capacitación, no son dos cosas que tengan un orden de prioridad. Por el Mm, contrario, creo que la militancia y el ejercicio de la política tiene que estar de la mano de la capacitación. mm, Y me parece que es uno de los grandes desafíos que hoy dentro de la militancia y dentro de la política tenemos, ¿no? sí, Dejar de hablar desde la opinión mm, meramente y empezar a mm, tener fundamentos teóricos y, bueno, obviamente acompañar a esos fundamentos teóricos mm. desde la experiencia, que es un poco lo que en este último tiempo estoy tratando de hacer y herramientas nuevas que estaré incorporando desde el nuevo cargo que me toca ejercer, que es la Secretaría del Bloque Crear en el Consejo Deliberante. Antes de meternos en lo político, porque ya hemos hablado bastante y no lo vamos a dejar de hacer justamente en esta ocasión, pero ya lo hemos hablado en bastantes encuentros con varios dirigentes, pero del turismo no, hablamos con la gente de la UCI, hablamos de la actividad económica, claro, que si hablamos de economía en Villa Gesell tenemos que hablar de turismo, esto va de la mano, está claro, pero no de turismo Sí, puntual. está claro, Es lo más está claro. afectado que hay, Mora, el turismo a nivel mundial, digo, Es si uno hay de algo los que está afectado es eso, sectores, ¿no? es uno de los sectores más afectados. A nivel Argentina, el turismo Mm, representa el 10% del ajá, PBI, está pero en bien. términos locales, ese Mm, porcentaje sube muchísimo sí, claro. más. Como sabemos, en Gesell el turismo es la industria o el sector económico más Sí, importante, y los otros también muy importantes, que es el comercio y la construcción, lógicamente mm, van de la mano de este turismo. Por lo tanto, sí, un sector reactiva el resto de los sectores. sí. Definitivamente el turismo es algo que debemos enfocarnos, no solo de la gestión privada, como es el caso de la UCI, pero también desde el sector Mm, público, sí, claro. porque, bueno, sabemos que es un sector que es uno de los más vapuleados en Mm. esta nueva contexto o coyuntura del coronavirus, y definitivamente no alcanza con que un sector se enfoque y se ponga las pilas, sino que la realidad es que el trabajo debe ser mancomunado para que haya un desarrollo turístico Mm. y una reactivación de este sector. La situación ya claramente es crítica. Uno ve las distintas cámaras, FEGRA, si hablamos de lo que es la parte empresarial o de la parte sindical también, ha habido expresiones, lo escuchaba a Nuevo el otro día, digo, está claro que es un sector que fue muy golpeado. Y lo que también he estado atento en las últimas semanas es, bueno, a ver,
qué expresiones se empiezan a ver, aunque sea tímidamente, para empezar a Ujú. hablar, porque esto en algún momento va a parar, y seguramente que el sector turístico y sobre todo lo que tenga que ver con destinos al extranjero, va a ser lo último que se requiere, seguramente. Eh, Sí. pero hay que empezar a analizarlo, digo. Tímidamente empecé a ver cositas. Si, a ver, si analizamos la región, vi que en Pinamar hubo alguna reunión, vi que algunos Ujú. destinos ya empezaron a promocionar siempre con el cuando se pueda. Vi alguna experiencia en España también, eh, pero no está muy bien claro por dónde va a haber que ir. Me parece que es un momento donde se va a que reestructurar todo, digo, ¿no? Sí, es exactamente como vos decís, el trabajo va en esa línea, tanto desde la Cámara Argentina de Turismo, desde FEGRA, FAEBIT, que tiene que ver con las agencias de viaje y Mm, turismo, incluso la Organización Mundial del Turismo ha convocado mm, a cientos y cientos de profesionales de turismo de todo el mundo con mm, intención de empezar a poner en agenda esta cuestión para que no tengamos una conducta reactiva, es decir, claro, esperar que en primer lugar la cuarentena termine, pero no solo la cuarentena, sino, bueno, este miedo a viajar, esta sensación de incertidumbre, y bueno, y también este riesgo de contagio, ¿no? El trabajo debe ser previo a que todo este claro. proceso caiga o se realmente se llegue a nivel mundial Mm, a mesetarse esta famosa curva. Y creo que, o sea, si bien es importante hablar en términos del turismo, ¿no? Es muy importante entender que, o sea, hay un impacto en un montón de sectores, en sí, la salud, en el ambiente, algunos positivos, otros negativos, ¿no? sí, Pero no es la total. primera vez que el mundo llega a encontrarse con una situación así. Si Mm, bien no hemos tenido pandemias como la que tenemos en este momento, que es mm, verdaderamente de carácter global, sí mm, hemos tenido otras de carácter regional, como es el mm, caso del SARS en 2003, la gripe H1N1 en mm, 2008, y todas ellas tardaron sí, un montón de tiempo en reestructurarse y en estabilizarse un montón de cuestiones, en particular el turismo. Hace un rato volví a releer un informe del INPROTUR, que es el Instituto Nacional de Promoción Turística, mm, que tiene un informe muy, muy detallado. Me gustaría que haga uno un poco más actualizado. El último fue del 31 de marzo, en donde mm, explica que cuando fue la cuestión del SARS, también en Asia, mm, Taiwán, Hong Kong, Malasia, Japón, tuvieron un descenso de su actividad turística de entre el claro, 70 y el 25%, incluso en países donde no hubo fallecimientos. claro. Sabemos que no es la situación actual porque en Mm, todos o en sí, casi todos los países, me claro. atrevo a decir, hemos tenido Mm, fallecidos y hemos tenido incluso mucho más riesgo de contagio y casos de contagio que mm, en estas otras pandemias anteriores. Por lo tanto, la situación es como vos decís, a diferentes escalas y con mm, diferentes tiempos para la recuperación. A mm, nivel internacional y particularmente los viajes a Asia y a Europa se no, van a dar posiblemente dentro de 18 y 24 meses. claro, claro. Nosotros en Argentina, al Mm, haber tenido menor cantidad de contagios, menor cantidad de decesos, y particularmente en GESEL, que tenemos la suerte, y también no mm, solo suerte, sino también tiene que ver con la gestión y con el trabajo tanto de la sociedad como de la política, mm, tenemos la suerte de no tener contagios. Por lo mm, tanto, en nuestro caso, el turismo es posible que se recupere un poco antes, ¿sí? sí. Pero Esto no siempre estamos hablando significa, de turismo interno, esto está claro, ¿no? Bueno, GSL es claro, el sector estamos de turismo hablando de interno, turismo interno. pero habrá que Estamos pensar hablando que... de turismo Mm, interno. Me refiero, o sea, no solamente que se va a dar hacia el interior de nuestro país, sino que se claro, va a dar por gente del interior de nuestro del interior país. del país. No va a Mm, ser, no se va a sugerir seguramente desde los entes de sí, turismo de claro. la nación, ni se va a fomentar que Mm, ingresen turistas extranjeros, ah, lo cual claro. también es un problema para Argentina Sí, claro. porque gran cantidad de las divisas que Hay Argentina destinos tiene que sí, son producto claro. del turismo internacional. Claro. Y hay destinos que realmente Exactamente, son que tienen más turismo internacional que argentino, o por lo menos en un nivel parejo. Ejemplo, Jujuy, por, exactamente. por decir algo, ¿no? Exactamente, Jujuy, Calafate, Iguazú, hay un montón de destinos que son de jerarquía internacional, muchos de ellos por los parques nacionales, que lamentablemente no va a tener la afluencia turística que están acostumbrados y Mm, sobre todo no van a tener la mm, cantidad de ingresos de dólares y otras monedas extranjeras
porque bueno, la afluencia turística de otros países no se va no se va a incentivar desde el Estado, y es razonable. Pero bueno, digo, no tenemos que enloquecer. Creo que la Argentina tiene cierto valor comparativo con otros destinos, justamente por esta cuestión. Sí. Y hay que hacer tres cosas, me parece a mí. Las tres R's también son, ¿no? Pero no tienen que ver con el reciclaje. Digo, tiene que ver con recuperar la confianza, en punto número 1, recuperar la confianza. Sabemos que una vez que se termine este coronavirus, los hábitos de consumo en general, y particularmente los hábitos de consumo turístico, van a estar caracterizados por la confianza y van a estar caracterizados por la austeridad, porque, bueno, donde no hay plata en los bolsillos, el turismo se reduce, o en el mejor de los casos se limita y se hace con un presupuesto un poco más austero, ¿no? Entonces, por un lado, recuperar la confianza, por otro lado, reestructurar nuestra oferta. Sí. Yo siempre digo, es mucho más fácil cambiar uno que cambiar al resto. No pretendamos cambiar al turista, cambiemos nosotros y cambiemos nuestra oferta, y consecuentemente vamos a recibir un tipo de turista distinto, vamos a recibir un turista más consciente, un turista, bueno, digamos, los diferentes desafíos que podamos llegar a afrontar, ¿no? Pero recuperar la confianza, reestructurar la oferta y reposicionar el destino. Estas dos cosas creo que son las que más a mano tenemos nosotros como geselinos, como Estado, y también los privados, ¿no? Porque tenemos que empezar a ver de qué manera podemos justamente repensar el destino, armar cosas nuevas, pero que no sean copias. Realmente creo que la modificación, la propuesta debería ser la mezcla de la innovación con la tecnología. Todo eso creo que también es la respuesta a la otra pregunta que te iba a hacer, que era, bueno, ok, se habilita el turismo. ¿Cómo hacer para que la gente no tenga miedo? Porque esa es otra. Podemos viajar. Yo hoy puedo viajar, pero no tengo que tener miedo. Hay un poco de todo. Me parece que hay un poco de todo. O sea, si bien creo que la premisa general es la gente va a tener miedo, también vimos para el 24 de marzo, para Semana Santa, que la policía y los peajes y todo tuvieron que hacer un trabajo y un esfuerzo enorme para retener a la gente, en sus lugares de origen. Por lo tanto, eso que habla, que las salidas cortas se van a mantener. O sea, si yo tengo un pesito porque o tengo un salario y no soy monotributista, o puedo seguir laburando porque soy dentro de un rubro esencial o lo que fuere, las pequeñas salidas a Tandil, a Mar del Plata, a Capital o a donde fuere, un porteño, a Gesell incluso, esas cosas se van a mantener, ¿sí? Porque aparte nosotros en Gesell tenemos la suerte que la mayoría, aunque sea 2, 3 metros cuadrados de pasto tenemos, pero la persona que está en una gran ciudad y que a lo sumo tiene un balcón, cuando esto termine, va a salir disparado a donde sea. Todo eso. Ahora, va a salir disparado. Sí, toda crisis trae una oportunidad, dicen, ¿no? Esta puede ser la oportunidad de reinventar. En toda crisis hay oportunidades. En toda crisis hay oportunidades. Yo creo que es importante que esta oportunidad la tomemos como tal, ¿sí? Y creo que hay algo muy importante, y es el trabajo mancomunado entre el sector público, el sector privado y los profesionales, ¿no? Porque dentro del sector privado tenemos mucha gente que hace un excelente trabajo, que tiene grandes inversiones, pero que no son profesionales. Y el sector profesional es fundamental en estos momentos de crisis, ¿no? Tenemos la capacidad y la posibilidad de integrar estos tres sectores para que el trabajo que se haga sea realmente una propuesta creativa. Y repito, para mí es importante esta cuestión de mezclar o integrar la innovación con la tecnología. Se están haciendo cosas en nuestro municipio. Por ejemplo, se están haciendo desde la página de Facebook de la Secretaría de Turismo, lo que son los Facebook Live, en donde se muestran pequeños documentales, en donde se cuenta la historia de Gesell, nuestra etapa fundacional, algunos sitios bastante importantes de nuestra ciudad. Son cosas lindas que se están haciendo, pero con eso lamentablemente no alcanza. No alcanza con eso, no alcanza con un hashtag. Realmente el trabajo tiene que ser con todos los sectores, ¿sí?
y pensar que el turismo tiene 3 momentos. Sí, Esto es importante, tiene 3 momentos. Tiene el antes, el sí, durante y el sí, después. sí, Y en los 3 momentos, el turista tiene experiencias con ese destino. claro. Si no, te habrá pasado a vos antes de viajar, ¿no? Yo Sí, arranco a pensar que en enero me voy a ir a tal lugar y yo ya estoy buscando cómo va a ser el hotel, a cuántas cuadras de la playa estoy, si en mm, esa playa tiene balneario, si no tiene balneario, si hay carpas, si están cerca los boliches. Digamos, sí, uno empieza a sí, pensar y claro. armarse todo un imaginario turístico Sí, sí, de lo que va a ser, ¿no? sí, Y todo ese trayecto, ¿sí? Para que se concrete la compra, tiene que estar acompañado de tecnología, sí, claro. ¿sí? Digo, en los 3 momentos tiene que estar acompañado Sí. de tecnología. ¿Para qué? Ya te dejo, ¿no? Pero en primer momento No, no, digo, no, no, sí, está bien. si a mí se me hace más fácil, si a mí se me hace más fácil comprar una estadía en Gesell que una estadía en otro circuito, en otro, digamos, en Sí, otro claro. destino, lo voy a hacer en Gesell. Sí, claro. Entonces, una herramienta que, por ejemplo, yo tengo son los chatbots o los asistentes virtuales, ¿no? ¿Qué pasa Sí, muchas veces? Me ha sí, sucedido a mí sí. estando a cargo de reservas. Me mandan un mail, me mandan 2, me mandan 3, me mandan 10, me mandan 1000. Mm, Cuando abro la computadora y me pongo a contestar, me quiero morir porque tengo la casilla llena y tardo claro, 24, 48, 72 horas en contestar un mail con un claro. presupuesto. Si nosotros invertimos en un chatbot que te pregunta cuántas personas son, de qué día, y solo el sistema le puede proveer una tarifa, Sí, en el instante ese cliente ya tiene la información que totalmente, necesita. ya está. Entonces, tanto en el antes, como en el durante, como en el después, hay herramientas que como destino podemos incorporar para ser un destino inteligente. Mm, Esa es la meta a la cual tenemos que llegar. sí, Reestructurar nuestro destino para ser un destino inteligente. Eso tiene que tener obviamente un acompañamiento del Estado, pero tiene un mm, rol protagónico del sector privado. sí, ¿Qué otras cosas podemos hacer eh, dentro del momento del durante? En sí, el durante podemos hacer guiadas virtuales, ¿sí? Que se sí. descarguen de la página del municipio diferentes tipos de audioguías, Ujú, colocar en los sitios de interés códigos QR para que cuando uno pase y mm. dice, che, ¿y ese árbol ¿Qué es gigante esto? que hay en la Plaza ¿Qué hay Primera acá? Junta qué es? Tuki, lo escaneo y a los Sí, 2 minutos me entero la historia, ¿sí? sí, Lo mismo con el, no sé, con el tótem o con lo que fuere, con el acuario, ¿sí? mm, Con la estatua del Che Guevara. sí, Tengo la posibilidad de conocer a través de información que me provee, ya sea el sí, municipio o, si no le queremos quitar laburo, podemos armar la asociación de guías y que sean los guías quienes armen esa propuesta de audioguías. Es claro. decir, tanto en el antes, en el durante, como en el después, podemos incorporar La nuevas tecnología y la herramientas innovación, ¿no? innovadoras y tecnológicas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque cuando termine nuestro problema del coronavirus, repito, no tenemos que ser reactivos, Mm. tenemos que tener una propuesta de antemano. Y Ahora, yo lo pienso, ¿no? Yo soy docente sí, también. sí, sí, Tengo a cargo varios cursos sí, y como docente estamos ahora sobre el momento improvisando, modificando nuestras planificaciones, pero fue sí. una situación reactiva. Desde el turismo no podemos darnos el lujo de hacer eso. Ahora, también hay que ser realista, Mora, y saliendo más de la teoría, yendo a lo de Gesell. Gesell ya tenía un problema ante el coronavirus. La imagen que había quedado Gesell después de esta temporada fue terrible. Y es a raíz del caso de Fernando Sí, Sosa. O sea, había que meter sí. mano sí o sí en esto, ¿eh? O hay que meter. Sí, definitivamente el caso de Fernando fue un caso que dejó nuestra ciudad muy mal parada, Mm, porque da la sensación de inseguridad, no mm. solo de inseguridad sanitaria en este caso, producto del No, coronavirus, sino también que tenemos una situación de inseguridad vinculado a lo delictivo, vinculado a la ¿eh? violencia, a la agresión, y de alguna manera lo que se percibe desde afuera es falta de seguridad, falta de Totalmente. operativos policiales, falta de protocolos municipales, digamos, un montón de cuestiones que hacen a que no sea un destino seguro, ¿no? Mm, O sea, es un destino, está pensado como un destino más inseguro que el sí, resto de los destinos costeros. sí. En eso definitivamente hay que hacer algo, ¿sí? Mm, Yo ya había planteado, incluso en Minuto G, en una mm, entrevista sí. anterior, esta cuestión de, bueno, armar un corredor seguro, armar Mm, una zona donde haya boliches bailables, sí. pero que sea una zona específicamente para eso, para que la gente que vive cerca
no esté aturdida de la noche, pueda dormir y sobre todo sea un entorno que esté Sí. controlado. Eso es una discusión que hay que dar, que particularmente la tiene que dar el Ejecutivo, porque decidirán ellos si esta próxima temporada tenemos o no tenemos boliches bailables. Pero si no tenemos turismo internacional, no tenemos boliches y por lo tanto no tenemos jóvenes, la clase media quedó vapuleada por el coronavirus, es como demasiadas cosas en contra Mm, y muchas de ellas autoimpuestas sí. y bueno, haría de la temporada una temporada bastante mala. Ahora también es cierto que los meses van pasando, las semanas van pasando y todo esto lleva tiempo. Esto no es de un día para el otro, ni discusiones entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, y acá ya me meto en lo político, ¿no? Sobre qué hacer con el destino y qué hacer con todos esos temas que quedaron pendientes allá en el mes de marzo, ni cómo salir turísticamente de esto. Eh, ¿No hay que comenzar ya? Hay que comenzar ya. Repito, es una decisión que no se puede tomar unilateralmente. No se puede tomar unilateralmente. Hay que restablecer la comisión o el ente mixto de turismo, por Mm, ejemplo, ¿no? mm, Me parece que es importante armar una mesa intersectorial donde participen los comercios, donde participen los hoteles, donde participen los profesionales, donde prime la capacitación, ¿sí? sí, Donde se puedan poner sobre la mesa todas estas cuestiones que sí. son fundamentales para el turista, pero sobre todo para la comunidad local que vivimos de esto, como Mm, comenzamos la charla. mm, mm. Lo Eh, mismo sucedió con la cuestión del enduro. ¿Por sí. qué Bueno, es se algo que seguramente... ratificó una cuestión? Claro, bueno, la cuestión del enduro sucede lo mismo. ¿Vamos a tener el enduro? ¿No vamos a tener el enduro? Claro. ¿Vamos a trabajar todo el año para que haya un protocolo de limpieza posterior al evento? Y de seguridad lo mismo, o lo vamos a hacer 15 días antes, como se Yo viene creo que no va a haber haciendo. evento, pero bueno, no sé. Me da toda la Ojalá, impresión que ya yo, no yo vamos a tener más espero, eventos. yo espero que Me sí, yo parece. Y no espero tiene que que ver con el sí. coronavirus. Sí, No, veremos. definitivamente. No. Ahora, y sigo desde lo político, ustedes han pedido, de toda la oposición, pero sé que desde el bloque lo han hecho en forma oficial, de reanudar las discusiones parlamentarias, legislativas en este caso. Sí, consideramos que es fundamental. Incluso el presidente Alberto Fernández dijo en una de sus primeras Mm, conferencias que quienes toman las decisiones tenían que seguir trabajando, que estaban excluidos del aislamiento preventivo, social y obligatorio. mm. Consideramos que el Poder Legislativo es un poder que toma Sí, claro. decisiones, no solamente toma decisiones el Poder Ejecutivo, es un poder autónomo, ¿sí? Barrera no puede decidir si nosotros sesionamos o no sesionamos, si hay labor legislativa o no, Mm, es la realidad. Nosotros tenemos una presidente, tenemos una secretaria, tenemos diferentes bloques y entre todos tenemos que llegar al consenso para ver la manera de seguir claro. trabajando, porque hay una agenda que ya estaba constituida, que ya había muchos temas para debatir antes de esta pandemia e incluso ahora tenemos muchos otros, y el Poder Legislativo representa a cada uno de los sectores políticos de la ciudad, que a su vez representan las diferentes personas que tiene Mm, nuestra comunidad. Por lo mm, tanto, hay una decisión unilateral de que cierta parte de los geselinos no estén representados. mm, mm. También han fijado postura de cómo manejar. Parecería que ahora se va a flexibilizar en esta cuarentena administrada que se viene, pero el tema de comercio, ¿no? Es sacando el turismo, el comercio en Exacto, general. propusimos dos cosas que consideramos bastante importantes. Por un lado, que haya una placa infográfica o, Mm. digamos, una Esto placa ya se con una empezó a aplicar. imagen. Exactamente, fue una de las ideas que, bueno, logramos que se puede implementar, porque la realidad es que decían que había un caso, después que no. Bueno, la verdad que era una desinformación tremenda, se descreían cosas, después se decían que no, bueno, era terrible. Así que eso por suerte se implementó. Mm, Lo que no logramos que se implemente fue la extensión del horario de comercio hasta las 17 horas. El claro, intendente dijo que la gente se tiene que levantar antes, que sí, bueno, puede ser que nos tengamos que levantar antes, pero la realidad es que los comercios colapsan igual y sí. eso va en contra del distanciamiento social. Mm, Y la realidad es que hasta las 3 de la tarde Gesell parece un día común de cualquier momento del año sin pandemia y a las 3 de la tarde es mm, tierra de nadie. Me parece que eso va en contra del espíritu de los decretos presidenciales. mm. Me voy ya quedando sin tiempo, por lo menos el tiempo que vamos pautando en esta nota, están buenos los temas que estamos tratando y es la primera vez que empezamos, o por lo menos de este espacio, a hablar de turismo puntualmente.
Sí, en profundidad. Será un debate que era amplio, se necesita esto discutir y como vos decías, una sí, mesa grande, ¿no? exactamente. Me parece que hay que hacer un trabajo intersectorial. Es Mm, necesario, o sea, desde el artesano que mm, trabaja en Gesell mm, y que no hay que menospreciar porque es parte de la riqueza cultural de Gesell, mm, la gente que hace teatro y que genera mm, ofertas culturales tanto en las calles, digamos, en la Avenida 3, hasta en los diferentes teatros de Gesell, los mm, profesionales, los hoteleros, los recepcionistas, todos tenemos que estar en alguna mesa con algún tipo de claro, representatividad, lógicamente no mm. puede ser una mesa de 1000 personas, No, que estén pero todos, no, claro, definitivamente pero... hay que lograr una participación. Hace un tiempo estaba hablando con una colega que vive en Villa Pehuen, en Neuquén. mm, Me comentaba que allá la directora de turismo es técnica en turismo y con mucha humildad convocó a todos los profesionales, esa era un requisito fundamental y excluyente, todos los profesionales que viven, ya sea temporal o no, sí, en la ciudad. Hicieron una reunión por Zoom en la cual entre todos empezaron a generar propuestas para luego de esta cuarentena. Y a eso se le sumó el intendente que agradeció mm. también justamente el aporte de todas las personas que son profesionales de forma desinteresada. Yo creo que esa es una actitud que necesitamos. Es una Y se actitud que la puede... política debe tener con los profesionales. mm. Es un tema que lo tenemos que No tratar tiene de sentido, los que se... creo que Sí, no tiene sentido, Juan Martín, seguir mm, formando profesionales, como Gesell lo hace, ¿sí? En sí, gastronomía, en turismo, en claro. hotelería, guardaparques, si luego no les damos el espacio para que esas personas formadas tomen decisiones. Mm. Es un tema que tenemos que No hay tratar los mucho más para geselinos, hablar, me parece. puertas adentro, ¿Cómo? o se puede llegar a debatir en forma regional. Esto lo tenemos que hacer nosotros, puertas adentro, digo, de Villa Gesell, o se puede tratar en forma regional, sentarse con Pinamar, hasta con Partido de la Costa. ¿Por qué no incluir a Madariaga? ¿Cómo lo ves? Definitivamente, ¿Sí? definitivamente. Yo siempre, yo creo, soy una creyente Mm, absoluta de que el trabajo regional en mm, todos los sectores sí, es siempre mejor. Sobre todas las razones porque achicamos recursos. Sabemos mm, que los recursos son siempre escasos. Entonces, cuando trabajamos mancomunadamente con otros sectores, logramos mejores mm, resultados. Lo planteamos con el Centro Regional Universitario, sí, se plantea constantemente con el tema de la gestión de los residuos, se mm, plantea con la cuestión de salud, con la necesidad de un hospital o algún espacio mm, sanitario que incluya toda la región para no seguir dependiendo de Mar del Plata, y también tiene que ver con el turismo. sí, Los días, soy muy amiga de la ex secretaria de Turismo de Madariaga, Ana Rosa ujú, Arancedo, y Ana Rosa siempre decía, nosotros cuando llueve o cuando hay días nublados recibimos turistas de Gesell y Pinamar. sí, ¿Pero por qué claro, reciben en Madariaga? Porque en claro, Gesell y en Pinamar no se ha logrado generar ningún atractivo de días feos, de días para días nublados. Ese feos. es un Mm, desafío que tenemos. sí, Entonces, ¿por qué no trabajar en conjunto? mm, Armar paquetes o armar destinos regionales en donde el turismo sea un turismo de mar y campo. ¿Qué mm, cosa más atractiva que un destino mar y campo? mm. Bien, son cuestiones que hay que tirar en la mesa, ¿no? Parecería que hay que arrancar Son ya. Yo cuestiones lo que veo que se suma, institucionalmente, claro, sucede lo- que institucionalmente están creados los 3 municipios, los 4 municipios de sí, la región crearon, por ejemplo, Caminos del Tuyú, que era justamente una sí, propuesta que era sí, regional. Pero sí. de allí a una verdadera implementación, bueno, la verdad que fue un intento fallido y justamente, nuevamente, por la necesidad de incluir con una mayor presencia Mm. al sector privado. Pero ya, ¿no? Parecería, yo justo lo veo Ya, que pero recién se ya. sumó a la transmisión el presidente de la UCI, Víctor Borges, a quien saludamos, Sí. y yo lo hablaba con él hace unas semanas atrás, cuando parece que semana a semana esto se va un poco, ¿no? Descontracturando un poco. Pero en ese momento lo decíamos, es Exacto. momento de arrancar y sí, es momento de empezar a hablar como destino, ¿no? Es Uy, momento de arrancar a trabajar con otros destinos, es momento de capacitarnos, este tiempo para estar en casa tiene que ser un momento para capacitarnos. El Ministerio de Turismo tiene capacitaciones continuas que se pueden hacer, mm, que la pueden hacer los operadores, que la pueden hacer los dueños de hoteles, para ser mejores anfitriones, para que la hospitalidad sea
un eje rector de Sí, nuestro trabajo turístico. y Hay para mucho por saber, hacer, el tema es que hay que arrancar ya. y saber y empezar a discutir, tal vez no sé si cuándo, pero sí cómo, empezar a trabajar ¿Cómo? para llegar a la temporada, ¿no? El cómo, y después vemos ¿Cómo, cómo cuándo y con quiénes? ¿Cómo y con y quiénes? con quién. Exactamente, más que el cuándo. La, Exactamente. la última, que es para todos igual, ya nos sorprende esta pregunta, porque lo hacemos para todos, pero sí yo me sorprendo con las respuestas. Eh, Esto va a terminar y aparte de discutir de turismo hay que hacer un montón de cosas y cada uno de nosotros tenemos pensado qué hacer o qué queremos hacer. Bueno, ¿sabés qué va a hacer Sí. cuando la pandemia termine? Cuando el aislamiento social termine. Tengo ganas de hacer 700 millones de cosas, 700 millones de Eh, cosas. Una de ellas es retomar mis clases de natación. ah, Me muero de ganas. Ya estoy harta de buena hacer pesa respuesta, con ¿eh? los bidones de agua afuera en el parque. Claro. Y otra que tengo Son muchas gimnasios ganas también improvisados. es de ir a Sí. visitar. ¿Cómo? Gimnasios improvisados, ¿no? Sí, Saltando sí, sí, con escobas y mancuernas cosas. que son ladrillos, cosas Sí, raras, sí. pero No es más la, allá no de es- eso también tengo muchas ganas de visitar a mis abuelos que viven en Mar del Plata, Ajá. que tienen más de 80 años y bueno, no los veo hace ya más de un mes, así que eso también me da muchas ganas de que termine la cuarentena. Bien. Y ojalá que pase pronto. Y que nos Ojalá que pongamos a pase pronto. debatir, Sí. y que nos pongamos a debatir políticamente de turismo, que ahí como que de alguna forma juntaría sus dos cuestiones, ¿no? Sus dos temas, la Exactamente, y política y el turismo. es un área que desde la política lamentablemente no se le da mucha importancia. Es Sin ir más importantísimo. lejos, dentro de las cámaras, la Comisión de Turismo es una de las últimas en la repartija porque a nadie Sí, le importa. Así que, bueno, nosotros no nos podemos dar ese lujo y la realidad es que el turismo es fundamental y vital para nuestra existencia, para nuestro total. desarrollo como comunidad. Así que, bueno, es cuestión de darle el valor que corresponde desde todos los Mm. ámbitos posibles. Gracias, Mora, por estos minutos. No, gracias a vos, Juan Martín, y nos Que vemos sigas bien. pronto. Chau. Mora Zabala, licenciada en turismo, también es la secretaria de bloque de CREAR, y estábamos hablando de un tema que sí que hay que empezar a discutir y a hablar, por lo menos a través de Zoom, por WhatsApp, no sé. Pero hay que empezar a hablar de turismo, de cómo esto, cuando termine, por eso decíamos, no importa, o sí importa, pero no discutamos cuándo, sino cómo. Cuando se empiece a generar la promoción turística, tenemos que estar listos, ¿no? Y saber cómo. Porque el público, todos nosotros vamos a cambiar. Este aislamiento nos va a cambiar la conciencia a todos. Y habrá muchos sectores que quedarán con miedo a realizar turismo, con mucho miedo a viajar, tal vez suceda, o por lo menos que tengan mucha precaución. Como destino, ofrecerles o venderles la seguridad, ¿no? Creo que me parece que es una de las cuestiones. Para debatir, para quedarse pensando, para quedarse reflexionando sobre el tema. Todos, ¿eh? Una comunidad que vive de turismo directa o indirectamente, todos tienen algo para aportar sobre la cuestión. Nos vamos, dejamos el Instagram Live de hoy, nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde para seguir analizando, debatiendo la actualidad que nos atraviesa a todo el mundo desde nuestro lugar en el mundo, en Villa Gesell. Nos reencontramos mañana, que siga bien.